es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Hola hermanos, aquí nuevamente en este su programa, ¿Quién dicen que soy yo? Y este programa es con el fin de darles algunas ideas, reflexiones, para que puedan responder a esta pregunta que Jesús hace más de 2000 años le hizo a aquel grupo de aldeanos. En el programa anterior tratamos de describir cómo fue el Imperio Romano a grandes rasgos, un Imperio Romano poderoso que esclavizaba a mucha gente, más de 50 millones de personas bajo la bota imperial del Imperio Romano. Y en esa época nació Jesús nuestro Señor, en esa época, una época muy cruel. Hoy avanzaremos un paso más, conoceremos la tierra de Jesús, Palestina. Imagínense cómo piensa Dios, sus caminos no son nuestros caminos. ¿Dónde quiso nacer Jesús? Si nos dieran a escoger a nosotros, ¿dónde te gustaría nacer? ¿Qué escogeríamos? ¿Qué país en el mundo escogeríamos? Nuestro Señor, es lógico, así piensa Dios. Su lógica es así. Escogió el rincón del mundo, el rincón de aquel tiempo, lo que llamamos Palestina. Y Palestina es el país más pequeño que hay. Pero bien, miremos cómo se referían a ese lugar que escogió Jesucristo los contemporáneos. Por ejemplo, hablaba Tácito, un filósofo de aquel tiempo, decía una tierra repulsiva e imbécil. Y también hablaban de ello porque los judíos no comían cerdo y se expresaba muy mal, gente que adoraba las nubes. Así que al final podemos buscar más frases de los grandes pensadores del tiempo de Jesucristo, que eran en ese tiempo las redes sociales que habían. Así que en las redes sociales de ese tiempo estaba denigrada la tierra en que Jesús iba a nacer, una tierra despreciable. Nadie quería ir ahí de los senadores romanos o los generales o cónsules romanos. No, era una tierra inhóspita realmente en la que nació Jesús. Así era Jesús. Pero bien, en esa tierra, sí hermano, ahí surgió algo maravilloso para nosotros. Los judíos, ese pueblo, nos heredó algo a todos nosotros. Ahí nació el monoteísmo. Ellos nos dieron a nosotros la idea de un solo Dios, la creencia en un solo Dios verdadero y no hay otro. Ahí fue donde nació. Los judíos pudieron pues ofrecer al mundo entero ese regalo, el adorar a un único Dios. ¿Qué pueblo en ese tiempo pensaría de que existe un único Dios? Estaba la poderosa Babilonia adorando a Marduk, y después vendrían los griegos con su panteón, con todo el areópago que tenían ellos de dioses. Pero ellos, un pueblo de pastores, descubrieron al único Dios y aún más, el Dios que hizo todo de la nada, el Dios creador. A eso le vemos a los judíos. En esa tierra que nadie quiere, ahí ellos pensaron en el Dios, y Dios amaba esa tierra. Por eso también hay que pensar en algo más que podemos aportar a cómo piensa Dios y qué es lo que escoge Dios. La tierra se llama Palestina, y para colmo los judíos lleva el nombre de sus enemigos, de los filisteos eternos enemigos de ellos. Recuerden a Saúl, a David, que lucha contra los filisteos. Y esta tierra, pues, que es un pequeño país, ¿cuánto mide más o menos? Más o menos el tamaño de Bélgica, también de la isla de Sicilia. No es una gran tierra. Nicaragua es más grande y tiene más riquezas materiales, más riquezas naturales que la pequeña Palestina donde nace Jesucristo el Señor. Y hay, por lo tanto, un paisaje muy vulgar. Hay muchas rocas, es un desierto, solo cruza y atraviesa esa tierra un riachuelo que le llaman el río Jordán. Bueno, nuestro río Coco, río San Juan, es más caudaloso, mucho más que el pequeño río Jordán, donde Jesús va a recibir las aguas del bautismo para cumplir los designios del Padre Dios Todopoderoso. Palestina en tiempo de Jesús, hay que conocerlo, esto estaba dividida en 4 provincias, y las 4 provincias son la más importante de ellas, era Judea, que quedaba al sur. No era realmente Judea una tierra productiva, era desértica, pero la consideraban la más importante porque ahí estaba la ciudad de Jerusalén.
Ahí Dios haya puesto su Shekinah, su morada, su tienda, le decían los judíos, alegre. Para ellos era el lugar de la inteligencia, de todo, la riqueza más grande había. Y si usted quería conocer a Dios, decían ellos, venga al sur de Palestina. Si usted quiere materia, riqueza, váyase al norte, a la otra región, que es Galilea. Que Galilea significa Galil, círculo, eran ciudades en círculo, que era realmente una tierra llena de riquezas naturales, de flora y fauna muy bella realmente, donde Jesús va a pasar mucho tiempo. Ahí Jesús pasa gran parte de su ministerio en Galilea, la tierra más importante donde se enfrenta también a los fariseos y donde llama a sus discípulos a seguirle. Galilea, como dice Mateo, es ahí lugar de los gentiles. Ahí el Señor llama a todos sus discípulos. Ahí está Mateo, el ladrón, que era ladrón, y Pedro, que siempre anda con una espada en la mano. También está la otra tierra, Samaria, que era la parte enemiga de los judíos, no se querían. Decirle samaritano a un judío era una gran ofensa, eso era así. Y la siguiente tierra es Perea. Ahí estuvieron encarcelados al gran precursor, a Juan el Bautista. Perea, ahí al otro lado del Jordán. No es muy relevante, como va a ser Galilea y va a ser Judea, donde Jesús va a terminar sus últimos días. Este pueblo, para conocerlo, hermanos, también es un pueblo totalmente invadido por Dios, increíblemente invadido por Dios. Por eso ellos lograron sentir la experiencia de ese Dios grande, único y creador de todo. Un pueblo muy religioso, muy cristiano, dije cristiano. Un pueblo realmente judío, muy piadoso, religioso, creyente totalmente. La palabra la tenían en su corazón, en la mente, como se les mandaba. Escríbela en todos los dinteles de tu puerta. Cuando camines, cuando te levantes, la palabra la tenían siempre presente. Iban a las sinagogas religiosamente los sábados para estar escuchando la palabra de Dios, las enseñanzas, para sentirse pertenecientes a ese Dios que se ha fijado en esa tierra, que para ellos manaba leche y miel. Pero como van a ver ustedes y descubrir, era una tierra muy inhóspita realmente. Pero ahí quiso nacer nuestro Señor Jesucristo. Y la próxima vez que nos encontremos, ya hermanos, seguiremos meditando de las personas, de cómo eran los judíos, porque los judíos también tenían su forma de ser, su cultura. Vamos a conocerla, porque Jesús fue realmente un judío, era un judío, pensaba como judío y respetaba las tradiciones judías y solo vino a reformarlas, a dar el sentido verdadero. Mis hermanos, y así vamos finalizando este su programa, ¿Quién dicen que soy yo? Espero pues que les haya gustado esta pequeña reflexión de pocos minutos y que no se pierdan el próximo capítulo para conocer quiénes son los judíos, a la raza que perteneció a Jesús, mejor dicho, al pueblo que perteneció a nuestro Señor Jesucristo. Y como el Papa Benedicto dirá, nuestros hermanos mayores en la fe. Y el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima. Es Jesús.